Buenas tardes. Es un placer presentar a Sergio Martínez, pero sobre todo alguien que vende tantos libros. Yo estoy acostumbrado a muchas presentaciones en esta misma casa, ahora por ejemplo en la universidad, en los martes literarios, en la Feria del Libro, etcétera. Y cuando hay alguien que despierta interés y que sus libros interesan, pues es un doble orgullo saber que hay eh, esa figura del lector y la figura del escritor que están completamente comunicados y que no siempre es así, ¿no? Hay mucho ruido en todo esto de la cultura muchas veces y se agradece que alguien que escribe además con la claridad que lo hace Sergio, como ya ha demostrado en los anteriores libros y en este, que por cierto es prácticamente una estreno, que diría el otro, una apuesta de largo absoluta, porque hoy prácticamente salía oficialmente el libro a la venta en la editorial Grijalbo y sé que está ahí fuera y que muchos de los que estáis aquí pues ya os habéis animado a su lectura y a adquirir el libro, que es lo que realmente importa esto, ¿no? Eso que llaman mercado, pero que otros llamamos también de otra manera. Eh, Cuando lo que vamos a hacer es, bueno, voy a decir ahora unas palabras en concreto sobre la escritura o la lectura que sugiere Sergio y luego nos va a hacer una presentación, que es lo que realmente importa, y luego haremos un turno de preguntas, algunas cosas que te pueda plantear y sobre todo lo que ustedes vosotros queráis hablar con el autor. Cuando uno lee a Sergio Martínez diría que el peso de la etiqueta de novela histórica, que no deja de ser eso, una etiqueta, se derrumba en favor del pozo de novelar y de lo histórico, que no es lo mismo, de la aventura interior, de la travesía y del viaje, que sostienen toda vida, y del trayecto al corazón de las tinieblas, que antes o después todos recorremos. La figura del cronista, la crónica en definitiva, en la que incide en cada libro Sergio, es en realidad la necesidad de contar, la necesidad de ser contados. Por muchas calificaciones que la ciencia sume cada día sobre el cerebro humano, sobre el conocimiento de nuestro cuerpo, lo cierto es que nosotros, básicamente, esencialmente, somos seres narrativos, criaturas con una historia por contar y muchas historias con mayúsculas como las que él cuenta, que en realidad construyen nuestro lugar en el mundo. Al autor de La ciudad enfurecida y ahora Tardes del emperador, Tardes con el emperador, como a todo escritor de novela histórica, se le suele exigir o se le presupone pues rigurosidad, investigación, documentación, pero en realidad él no solamente goza de ambas, sino que también se caracteriza por su escritura diáfana, su elogio de la claridad, que en mi opinión son mucho más importantes. En las escuelas de periodismo, cuando había escuelas y casi cuando había periodismo, lo que se decía siempre es que hay alguien que cuenta, un destinatario y casi siempre uno o varios testigos. En las novelas de Sergio hay una conciencia de todo esto y sobre todo hay cuerpo, hay densidad moral, hay densidad narrativa y muchas ganas de contar. Y lógicamente en un libro de, como hice hoy también, por cierto, en el periódico con otro fragmento, en un libro de casi 700 páginas, eh, en el que hay, yo diría, casi todos los géneros incluidos, hay una miscelánea de voces, hay muchas maneras de contar, hay diálogos, hay monólogos, hay una estructura clásica casi en tres libros en uno, etcétera, etcétera, pues es muy difícil quedarse con algo. Voy a leeros un párrafo pequeño, un fragmento, mejor dicho, igual que hice hoy en el periódico, porque también me parece significativo el juicio, la reflexión que lleva implícita, que no deja de ser algo que muchos olvidan, porque hay muchos que creen que escribir es solamente publicar y es posible un libro cada año. Sin embargo, la diferencia con la persona que tenemos aquí es que hay una conciencia narrativa, como os comentaba antes, un interés por la historia, pero que se traduce en esa necesidad de contar y luego ya nos explicará, por supuesto, y entraremos en ello, y vosotros también, en por qué, por ejemplo, en este caso, ese viaje al monasterio de Yuste, por qué Carlos V, y esa relación con otra persona, que por cierto, todo el libro y todo me ha parecido además muy cinematográfico a la vez, lo cual es también de alabar,
pues está en esa esencia. Y os leo, hoy son más de 40 los años que han transcurrido desde aquel día, Señor. Supongo que la cruz se caería por alguna tormenta o sería batida por un rayo, quién sabe. Lo que nosotros llamamos Mar del Sur, otros lo llaman ahora Pacífico, y solo Dios sabe cómo se referirán a él las generaciones futuras. Muchos de los que lograron la gesta han muerto, otros aún seguimos vivos. Fue un momento de gloria tan excepcional que no creo que se me pudiese olvidar, así pasasen 1000 años más, si Dios me los concediese. Y contesta, tú no los vivirás, Martín, por supuesto, dirigiéndose a él, dijo el emperador sonriéndome, pero la memoria de lo que hicisteis no se perderá jamás, pues no es solo vuestra, sino que forma parte ya de la historia de los hombres. Eres muy afortunado de haber logrado aquella gesta y te agradezco que me hayas hecho partícipe de ella, pues a través de tus palabras he podido compartir vuestros sufrimientos y esfuerzos casi como si yo mismo los hubiese padecido. ¡Qué maravilla! Ninguna crónica me hizo sentirme así. Bueno, lo he escogido obviamente, como podéis comprender, porque primero creo que hace casi una síntesis de lo que en realidad plantea Sergio a lo largo de lo que podríamos llamar crónica, a su vez aventura, itinerario, recorrido, adentrarse en la historia con mayúsculas, pero también en los detalles, en esas historias pequeñas que muchas veces es más importante, y luego, como habéis escuchado o leeréis, pues también esa especie de esencia o de defensa de lo que es el cronista, ¿no? De la necesidad de contar y de que alguien nos transmite algo, que al fin y al cabo es como recuperamos de una manera o de otra la memoria. O sea que gracias, Sergio, por este libro y luego, bueno, pues podemos entrar en materia y nos cuentas ahora por qué tardes con el emperador. Pues muchísimas Abajo, gracias. si quieres. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu presentación. Y hay una cosa que a mí me parece siempre, que a veces que el autor cree que sabe todo lo que los lectores van a saber sobre su obra, y no es así. Muchas veces cuando los lectores te dicen lo que han sentido cuando han leído, descubres cosas que ni tú mismo pensabas en los libros. Así que muchas gracias por esas reflexiones que has hecho. La verdad es que es un inmenso placer para mí estar esta tarde en el Ateneo, rodeado de mi familia, de mis padres, de mi mujer y mis hijos, de mis hermanos, que habitualmente no están en Santander, pero que hoy sí que han podido venir han podido llegar a tiempo a la presentación, y de tantos y tantos amigos, pues de todos los ámbitos, de la infancia, del instituto, amigos y compañeros todos de la universidad, y vamos, de muchísimos ámbitos. La verdad es que es una auténtica gozada, y os agradezco mucho que hayáis podido acercaros esta tarde. Hace ahora 9 años estaba yo en este mismo lugar presentando mi primera novela, que era Las páginas del mar, y recuerdo que cuando terminó la presentación, en el turno de preguntas me dijeron, ¿habrá una siguiente novela? Y yo dije, bueno, pues espero que la haya y espero que pueda presentarla también aquí. Pero resulta que cuando me tocó presentar la siguiente novela, que fue La ciudad enfurecida, como veis por la fecha, estábamos en todas las restricciones de la época post-COVID. Era prácticamente imposible hacer una presentación en un ámbito con mucha gente, y al final pues tuvo que hacerse presentaciones de tipo telemático y tal. Bueno, no es evidentemente lo que a un autor le gusta, y por eso hoy estoy especialmente contento de que podamos estar aquí y podamos estar de nuevo viéndonos las caras, que es como se deben hacer siempre este tipo de cosas. Bueno, pues aunque han cambiado las circunstancias, lo que no han cambiado es un problema que suelo tener siempre en estos momentos. Tengo que hablaros de un libro, pero todavía no lo habéis leído. Y por tanto, lo último que quiero hacer es spoiler. No quiero destripar el libro de ninguna manera, y por tanto no voy a centrarme en el argumento, sino que os voy a contar un poco cuál es la ambientación del libro, cuál es el argumento general, pero no voy a entrar en nada sensible. Y aún así, yo creo que bueno, después de pasados 500 años, no sé si se puede hacer spoiler ya de cosas que pasaron hace 500 años, pero bueno. Por tanto, lo que voy a hacer es centrarme sobre todo en los ámbitos en los que se desarrolla la novela. El primero de ellos sería lo que se conocía como tierra firme, que era el continente americano en contraposición con las islas del Caribe. El segundo ámbito será el monasterio de Yuste, en Cáceres. Y el tercero será el Santander del siglo XVI. Bueno, vamos a empezar con un dato curioso. Fijaos, en el año 1923 se celebró en Santiago de Chile la quinta Conferencia de Estados Americanos, y en aquella conferencia establecieron una idea, que era construir una carretera que pudiera recorrer América entera y que pudiera conectar desde el norte, desde Alaska, hasta el sur, hasta la Patagonia. La idea era muy atrevida, era muy osada, pero se consideraba fundamental que pudiera haber una carretera que uniese toda América y que se pudiera circular por todo el continente americano.
Esta carretera tiene hoy en día 17.000 kilómetros de recorrido y hay un único punto en todo el recorrido que todavía no se ha podido construir una carretera. Hoy en día no se puede recorrer América entera en coche. Y el único sitio en todo el recorrido donde no se ha podido construir es lo que se conoce como el Tapón del Darién, que es un trozo de selva que se encuentra entre Panamá y Colombia. En este espacio, muy montañoso, con una selva muy densa, ha sido totalmente imposible que los ingenieros consigan construir una carretera. Pues precisamente aquí, en el sitio más inhóspito y más inaccesible de toda América, es donde los españoles decidieron poner su primer asentamiento en América, que fue Santa María la Antigua del Darién. Justo en el peor sitio posible, allí fue donde los españoles decidieron establecer su primera población. Y para que veáis cómo era aquel sitio, os voy a traer unas palabras de uno de los primeros cronistas que hablaron sobre aquel lugar. En este caso es Pedro Mártir de Anglería, que es un autor del siglo XVI. Y dice lo siguiente: la situación del lugar es enfermiza y pestífera, más perniciosa que el clima de Cerdeña. Todos los colonos se ponen pálidos como los que tienen ictericia. El sitio aquel que está en el valle del río Darién está colocado en un valle profundo, rodeado por ambas partes por ásperos collados, por lo cual reciben los rayos meridionales del sol casi perpendiculares sobre la cabeza y les molestan gravemente. También es pestilente el lugar por la naturaleza del suelo, por pantanoso que es y rodeado de fétidas lagunas. Bueno, pues esta era la situación donde los españoles se asentaron por primera vez en América. Yo creo que esta fundación, en este lugar, nos dice mucho de la naturaleza de aquellos primeros expedicionarios, que eran gentes venidas de Castilla, de Extremadura, de Andalucía. Muchos de ellos probablemente no habían visto el mar en su vida y, sin embargo, se lanzaron a ciegas a conquistar enormes territorios con una osadía que todavía hoy, pues la verdad es que nos sorprende. ¿Qué pudo llevarles a estas personas a cometer una empresa de esta naturaleza? Bueno, pues la razón fundamental que hay detrás de estas expediciones es, sobre todo, el conseguir acceder al mercado asiático, por extraño que pueda parecer. Nosotros hoy en día, los europeos, pensamos que nuestra situación de preeminencia en el mundo, esta situación de la que hemos gozado durante casi 4 siglos, ha sido por siempre. Pero si miramos la historia del mundo en un lapso un poco más largo, tenemos que reconocer que el centro del mundo realmente se encuentra en Asia. Asia concentra 2/3 partes de la población mundial y esta situación era la misma que se vivía en el siglo XVI. Es decir, el corazón del mundo, realmente, donde estaban las grandes civilizaciones, fue Asia. Y los europeos necesitaban y querían poder acceder a ese mercado porque era el mercado más rico al que se podía llegar. Fundamentalmente por las especias, la canela, la nuez moscada, el clavo, la pimienta o el jengibre, y también otros productos de lujo como eran la seda de la China. Los europeos querían encontrar la forma de llegar a Asia, los portugueses lo consiguieron rodeando África y los españoles iban a conseguirlo de una manera distinta. Lo que iban a hacer era navegar hacia el oeste. Con esta idea en la cabeza, el marino genovés Cristóbal Colón consiguió convencer a los reyes católicos de que si se navegaba hacia el oeste, finalmente se llegaría a Asia. En su primer viaje, Colón tocó tierra en la zona de las Bahamas y también visitó Cuba y la Española. En el segundo viaje repitió un poco más o menos el mismo itinerario y también recorrieron Puerto Rico y Jamaica, pero el viaje que resulta muy interesante para lo que estamos tratando esta tarde es el tercer viaje de Colón, porque en este viaje Colón por primera vez toca territorio firme americano, es decir, continente. Y Colón llega a la desembocadura del río Orinoco y se da cuenta de que tal cantidad de agua dulce no puede venir de una isla. Entonces él entiende, me encuentro frente a un continente. Pero Colón se niega a pensar que está ante un continente nuevo y sigue pensando que está delante de las costas de Asia. Y en su cuarto viaje, en el cual también navega por el interior del Golfo de México, pero por el interior del Caribe, va a tocar zonas de Panamá, de Costa Rica, de Nicaragua, pero él sigue pensando todo el rato que se encuentra frente a las costas de Asia. La verdad es que el conocimiento que se tenía en aquel momento del continente americano era muy reducido. Este es el mapa que seguramente conocéis, es el mapa de Juan de la Cosa del año 1500. Es la primera representación de América que se hace. Como podéis ver, la parte derecha del mapa muestra, puede que se vea poquito, pero bueno, muestra el perfil del continente europeo y de África con bastante buena definición. Y sin embargo, la parte izquierda muestra América y como veis es muy vago. Prácticamente América del Norte está dibujado con unas pocas líneas, América del Sur parecido. Y Juan de la Cosa utiliza aquí un juego visual muy bonito y es que en la zona de Centroamérica, como no sabe lo que hay, coloca un cartel y pone en medio la figura de San Cristóbal llevando al niño Jesús a hombros. ¿Por qué hace esto? Por 2 motivos. Porque no sabe lo que hay allí, no tiene ni idea de lo que hay en Centroamérica. Y en segundo lugar, porque poniendo a San Cristóbal, está haciendo una imagen de Cristóbal Colón llevando el cristianismo a América. Por tanto, hace aquí un juego muy interesante.
Bueno, pues en estos momentos en que Cristóbal Colón está empezando a perfilar lo que es el continente americano y Juan de la Cosa está dibujando su carta, se producen otra serie de viajes también a la zona de Centroamérica, porque la corona española le quita el monopolio a la familia Colón para que sean los únicos que puedan navegar por esa zona. Entonces se producen viajes como el de Alonso de Ojeda, que vemos aquí, el viaje de Rodrigo de Bastidas, que se produjo también en los primeros años del siglo XVI, y hubo también otros viajes que protagonizaron también Juan de la Cosa y un marino muy importante que fue Américo Vespucio. ¿Por qué fue tan importante Américo Vespucio? Pues porque es la primera persona que se da cuenta ya de forma fehaciente de que lo que tiene enfrente no son las costas de Asia, sino que se encuentra frente a un nuevo continente. Escribe una serie de cartas que se van a recopilar con el nombre de Mundus Novus, y en esas cartas ya dice que ante lo que nos encontramos es ante un mundo nuevo, ante un continente nuevo. Por ese motivo, el autor austriaco Stefan Zweig dijo que Colón descubrió América, pero no la reconoció, y Américo Vespucio no la descubrió, pero realmente fue el primero en reconocerla. Esta idea, la verdad es que era bastante chocante, pero rápidamente se hizo evidente para todo el mundo que efectivamente América era una tierra nueva y había un problema, y es que América les estaba cerrando el paso a donde realmente querían ir, que era Asia. Las primeras expediciones en América dieron muy poca plata, muy poco oro y prácticamente nada con lo que comerciar, con lo cual ellos realmente lo que querían hacer era llegar a Asia. Trataron de encontrar un paso que no existía y que no existe en el Caribe, trataron de encontrarlo por Norteamérica y tampoco existe, y finalmente no fue hasta el año 1520 cuando Fernando de Magallanes consigue bordear el continente americano y encontrar el paso de Magallanes, que se encuentra, como veis, muy al sur. En todo caso, si no podían atravesar en barco, lo que tenían que hacer al menos era conocer esa zona y tratar de empezar a establecerse allí y colonizarla. Y por ese motivo el rey Fernando el Católico realizó una junta en el año 1508 en Burgos, junto a los mejores marinos de la época, como eran Juan de la Cosa, el propio Américo Vespucio y otros muchos marinos, y decidió dividir el territorio a gobernar, y a esa reunión acudieron dos personas que quisieron proponerse como gobernadores. Uno fue Ojeda, Alonso de Ojeda, y el otro fue Diego Nicuesa. Y el rey Fernando, para evitarse problemas, dijo: sois dos candidatos, divido el territorio, Nueva Andalucía para Ojeda y Veragua para Nicuesa. Esto sobre el mapa parece muy bonito, dices, pues divido y un cacho para cada uno, pero el desconocimiento de los territorios era tan grande que ni siquiera sabían muy bien dónde estaba el límite. Dijeron que el límite se encontraría en el Golfo de Urabá, en el río Atrato, pero ni siquiera sabían dónde desembocaba aquel río, con lo cual iban un poco o bastante a ciegas. El caso es que en estas expediciones que se van a desarrollar allí, que son las que yo cuento en la novela, los españoles hicieron unos descubrimientos extraordinarios, pero con un sufrimiento que es prácticamente indecible. Lo que pasaron allí es, pues eso, digno de una novela, porque pasaron unas aventuras realmente terroríficas. Y fue además el primer momento en el que los europeos consiguen acceder al Océano Pacífico. Hoy lo vemos aquí en este mapa y decimos, bueno, tampoco parece tan difícil. América Central realmente es muy estrechita en la zona de Panamá. Parece más o menos sencillo poder acceder al Pacífico. Pero eso es porque nosotros sabemos cómo es América. Para los españoles en aquel momento, América era esto. Ellos no sabían lo que había al otro lado. No tenían ni idea de si América era ancha o era estrecha o si había algún sitio para pasar. Por tanto, iban totalmente a ciegas. Y en ese momento va a ser un marino español que participa en estas expediciones, que es Vasco Núñez de Balboa, el que se erige como protagonista total de esta hazaña, y va a ser la primera persona, el primer europeo, que desde las costas de América va a poder acceder por fin al Océano Pacífico. Pero todo esto, como os digo, se consiguió a un precio altísimo, y por eso me gustaría traeros aquí unas palabras de un autor inglés que yo creo que describe a la perfección cómo fue tanto esta expedición como otras muchas expediciones españolas. Dice lo siguiente: no puedo por menos que ensalzar la paciente virtud de los españoles. Pocas naciones, o acaso ninguna, han soportado tantas desdichas y padecimientos como los españoles durante sus descubrimientos de las Indias. Y sin embargo, persistiendo en sus empresas, con indomable constancia, han anexionado a su reino tantas extraordinarias provincias como para enterrar el recuerdo de todos los peligros afrontados. Tempestades y naufragios, hambre, derrocamientos, motines, el frío y el calor, la peste y todo tipo de enfermedades antiguas y nuevas, junto a una extrema pobreza y carencia de lo más necesario, han sido los enemigos que han tenido que afrontar, en un momento u otro, todos y cada uno de sus más nobles descubrimientos. Bueno, esto es lo que tuvieron que sufrir los españoles allí. Efectivamente, esas expediciones fueron realmente, por un lado, muy exitosas, se consiguieron grandes avances y grandes logros, pero por otro lado fueron totalmente calamitosas. Estamos hablando de que esas expediciones, en algunas de ellas participaron 700 y en otras 2000 personas,
y al poco tiempo de llegar habían muerto más del 90% de los que iban allí. O sea, fue realmente terrible lo que tuvieron que sufrir los españoles para conseguir los éxitos que lograron. Muchas veces nos gusta hablar de los éxitos y decimos qué gran labor hizo Balboa, cómo fue capaz de descubrir el Pacífico, pero a veces nos dicen mucho más de ellos sus fracasos. En este momento, cuando yo quise afrontar esta historia, se me planteó una pregunta. ¿Cómo puedo contar la historia? Bueno, podría haber tomado un personaje principal, como podía ser Balboa, como podía ser Alonso de Ojeda u otro personaje, y haberlo convertido en el protagonista y que fuera él el que lo narrase. O bien podía haber narrado en tercera persona, simplemente narrar la historia. Pero ninguna de esas formas de contar la historia me convencía, y como tengo cierta tendencia a complicarme un poco la existencia, pues dije, no, voy a hacerlo de una manera totalmente distinta. Voy a hacer que la historia la cuenten dos personas que van a hablar entre ellas y una de ellas le va a contar a la otra todo lo que ocurrió. Y para eso inventé un personaje que es Martín del Puerto, que es un personaje inventado, que es un marinero que yo metí en todo este barullo, en todas estas peripecias, y ese marinero, Martín del Puerto, le va a contar la historia de todo lo que le ocurrió a Carlos V, que es seguramente, o vamos, totalmente, la figura más importante del siglo XVI en Europa. Carlos V nació en Gante, en Bélgica, en el año 1500, y como sabéis era nieto de los reyes católicos, y en buena lógica, por tanto, en España tendrían que haber gobernado sus padres, Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Pero dado que Felipe el Hermoso murió muy pronto y que Juana la Loca se supone que estaba incapacitada mentalmente para gobernar, pues finalmente la corona española terminó recayendo sobre la cabeza de Carlos V. En su primer viaje para llegar a España, Carlos V desembarcó en un pueblito muy chiquitín de Asturias, en el pueblo de Tazones, que lo vemos aquí en la foto. Esta es la foto actual y es pequeño, pero en el siglo XVI debía ser una birria, debe ser 4 casas. Y los pobres de Tazones, cuando de repente vieron llegar la flota imperial con no sé cuantísimos barcos, todo lleno de pendones y banderolas, pensaban que les invadían los turcos. Y a punto estuvieron de abandonar el pueblo y salir todos horrorizados. El caso es que finalmente desembarcaron, estuvieron un día en Tazones, luego estuvieron un poquito más en Villaviciosa, que está prácticamente al lado, y luego siguieron por la costa, porque realmente donde tenían que haber llegado ellos fue a Santander, se equivocaron y llegaron a Tazones. Entonces empezaron a emprender el camino hacia Santander, pero cuando llegaron a San Vicente decidieron cambiar del rumbo, atravesaron por el Valle del Saja para salir a Reynosa y finalmente terminaron llegando a Valladolid. Dicen las crónicas que durante este viaje por Asturias y por Cantabria el tiempo que les hizo fue horroroso. Se quejaban continuamente de las nieblas, de las lluvias, el rey Carlos se enfermó gravemente, tardaron no sé cuantísimos días, creo que tardaron cerca de 40 días en llegar desde San Vicente de la Barquera hasta Reynosa, o sea, una cosa espantosa. Y para una persona que nació en Bélgica que se quejara del clima, ya tuvo que hacer malo en Cantabria para que se quejara tanto. Bueno, el caso es que finalmente llegaron, Carlos V asumió la corona española, pero no fue solo eso, sino que muy poquito tiempo después, en 1520, Carlos V asume también todo el legado que le viene de su herencia de Flandes, la herencia de Borgoña, la herencia austriaca y el Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, que prácticamente se hace el emperador de la mayor parte de Europa, dejando a Francia como una cosita ahí en medio. Por tanto, con solo 20 años se convierte en el monarca más poderoso de toda Europa. Y no solo de toda Europa, sino que además se convierte en el nuevo monarca que está conquistando una cantidad enorme de nuevos territorios en América. Carlos V fue una figura con muchísimos matices y de la que se han escrito más páginas probablemente que de ningún personaje del siglo XVI. Y hay que tener en cuenta que prácticamente Carlos V y Felipe II llenan la historia completa del siglo XVI español y por extensión de todo el siglo XVI europeo. Pero si hay un matiz de esta figura que a mí me gusta especialmente es que Carlos V, en el momento de mayor esplendor, cuando tenía todo el imperio a sus pies, decide retirarse de todos sus honores, decide renunciar a su corona y abdica en favor de su hijo, será el futuro Felipe II. Se retira de todo y se va en un viaje que de nuevo atraviesa nuestra comunidad, que pasa por Laredo, Olimpia, San Puero, hasta finalmente llegar a Yuste, se retira y se va a vivir al lugar más apartado de todo el Reino de España, al pequeño monasterio de Yuste, en Cáceres, en la Sierra de Gredos. Es decir, una persona que había tenido todo el poder del mundo, que había nacido en la capital prácticamente de Europa, que había estado con los mayores dirigentes, que había visitado las principales ciudades, se retira a un pequeño monasterio en Cáceres. Y lo hace porque decide que es el momento de olvidarse de todo, encontrarse con Dios,
reflexionar sobre lo que ha hecho, meditar sobre lo que ha hecho y ver y poner sobre todo limpia su conciencia para el momento de encontrarse con Dios, porque él siente que ya tiene la muerte muy cercana. Fijaos los remordimientos que podía tener Carlos V cuando un poco antes de haber llegado al monasterio de Yuste, le confesó lo siguiente a uno de sus consejeros, que era Guillermo van Male. Y Guillermo van Male lo refirió posteriormente. Dijo: el emperador me ordenó cerrar las puertas y me hizo prometer que mantendría el más estricto secreto sobre las cosas que iba a contarme. No se guardó nada para él. Me quedé de una pieza cuando escuché lo que me dijo e incluso me proporcionó un documento manuscrito en el que me enumeraba todas sus fechorías. Bueno, pues este es el Carlos V que nos encontramos aquí. Una persona que probablemente tenía una mala conciencia, sabía que había hecho cosas mal, también muchas cosas bien, y necesitaba reflexionar, tener paz y poder encontrarse con Dios. Hay muchos autores que se han cebado sobre esta figura de Carlos V, el Carlos V ya decadente, lo han considerado como una especie así como el último acto de una vida de tragedia. A mí no me gusta verlo tanto así, me parece que Carlos V fue una persona con muchas fortalezas y con muchas debilidades, pero que se encontró en una coyuntura en la cual le tocó tomar muchas decisiones. Y si cualquiera de nosotros, cuando tenemos que tomar cualquier decisión nimia, muchas veces lo pensamos y lo repensamos, pues imaginaos la persona que en aquel momento tenía todo el poder en el mundo. Pues es en este momento especial, cuando el rey es más vulnerable, cuando yo hice que mi personaje imaginario, que Martín del Puerto y el rey se encontrasen y que durante muchas tardes, el primero, el marinero, le va contando a Carlos V todo lo que le ocurrió en América. Poco a poco, según van pasando las semanas y los meses, se va estableciendo entre ellos una serie de confidencias, una amistad, y lo que había comenzado simplemente como una forma de aliviar las tardes de aburrimiento del emperador, pues al final se convierte en unas reuniones que son queridas por ambos, en las cuales se van a ir confesando sus miedos, sus arrepentimientos, van a ir viendo qué cosas hicieron bien, qué cosas hicieron mal. Y además, Martín del Puerto va a tener ocasión no solo de contarle todo lo que le pasó en América, sino que le va a contar también lo que le pasó en su infancia, que es en este caso en el Santander del siglo XVI. Y en concreto le va a contar la infancia de pobreza y de miseria que él tuvo en la ciudad, sobre todo porque ocurrió en medio de un episodio muy trágico para la ciudad de Santander, que fue la llegada de una terrible peste que vino precisamente por una flota que venía de Flandes. En aquel momento la peste se extendió por toda la ciudad de Santander y los vecinos acudieron a la iglesia de los Cuerpos Santos, es decir, nuestra actual catedral, para pedir la intercesión divina y que Dios les salvase de aquella peste, y finalmente fue San Matías, el santo que ellos consideraron que les había salvado. Y ese es el motivo de que todavía hoy, desde el año 1503, se celebra en la ciudad de Santander una tradición que se ha venido celebrando todos los años, que es el voto de San Matías. Es el momento en el que los ciudadanos de Santander dan gracias a este santo por haberles librado de aquella terrible peste. Bueno, las confidencias van a ir fundamentalmente de Martín del Puerto hacia Carlos V, pero Carlos V va a tener también la ocasión de ir contándole, cuando va cogiendo confianza, le va a ir contando también cosas a Martín de su propia vida. Le va a ir contando muchas confidencias, muchas cosas que tiene guardadas solo para él, y algunas de ellas que solo consiguió resolver cuando ya estaba en Yuste, cuando ya estaba muy cerca de la muerte y que la habían atormentado durante muchísimo tiempo. Pero de esto sí que no cuento más, porque esto sí que es parte de la trama y no lo quiero desvelar. Bueno, ¿qué libertades me he tomado para escribir la novela? Pues me he tomado muchas libertades. Puedo decir que la novela es muy rigurosa en su contenido histórico general, es decir, los personajes históricos son los que son, los hechos históricos que se cuentan son los que son, pero luego los personajes ficticios me han servido para poder contaros y para poder crear lo que realmente yo creo que tiene que ser esto, que es una obra de ficción. Esto tiene que ser una novela. Dicen que la escritora Virginia Woolf le preguntó una vez a una amiga, le dijo: Dios mío, dime cómo se escribe una biografía. Y otro autor americano, en este caso Paul Kendall, dijo en una ocasión que un biógrafo es alguien que ha fracasado ya antes de comenzar. Por tanto, no tenía ninguna intención de escribir una biografía, y esto no es una biografía sobre Carlos V. Esto es una novela, es una historia de ficción. No vamos a encontrar aquí, es una biografía, ni voy a ir al dato exacto, ni voy a contar todas las cosas que le pasaron a Carlos V, sino que lo que he querido crear es una historia que os lleve, que os transporte hasta esta época. Cuentan que en la antigua Grecia las musas se acercaron a Hesíodo y le dijeron: sabemos contar mentiras que parecen verdades y sabemos, cuando queremos, proclamar la verdad. Por tanto, esta novela que tenéis aquí no deja de ser una fantasía envuelta en verdades. La verdad es que me he divertido mucho creando los personajes. Me he divertido mucho creando a un Martín del Puerto soñador, enamoradizo, siempre dispuesto a ayudar a los demás y sobre todo siempre dispuesto a sentarse por las tardes con una copa de vino junto al emperador Carlos y contarle todo lo que le ocurrió en América. También al recrear a Alonso de Ojeda, un hombre gruñón, malhumorado,
un verdadero torbellino, que podía estar en un momento dado llorando mientras rezaba, pidiendo a Dios clemencia, y al instante siguiente coger una espada y ponerse a guerrear con el primero que tuviera delante. También al dibujar a Diego de Nicuesa, que es un noble andaluz, un poco soberbio y altanero, que llega a América mirando a todo el mundo por encima del hombro y que al final va a morder el polvo de la manera más catastrófica. También a Vasco Núñez de Balboa, que es un personaje de una gran inteligencia, muy sagaz, una persona capaz de negociar y de llegar a acuerdos cuando era necesario, pero también capaz de lanzarse al ataque de la forma más despiadada si consideraba que era lo que hacía falta. También al dibujar a Nayansi, que es un personaje real, es la mujer india de Balboa. Es como la antecesora, por decirlo así, de la Malinche de Cortés. Siempre solemos hablar de la Malinche, pero realmente tenemos una figura anterior, que es Nayansi, que fue la mujer de Balboa. Una mujer que supo entrar en contacto con las culturas que venían de Europa sin renunciar a sus características y a su cultura indígena. Una mujer de una gran dignidad. Y por último, y sobre todo también, me ha gustado mucho recrear a este Carlos V en su momento final, cuando ya solamente espera entrar ya en comunión con Dios y dejarse morir, y sin embargo justamente en estos últimos momentos descubre que un marinero es capaz de llevarle a todo este pasado que él no conocía, porque el único sitio de todos sus reinos donde Carlos V nunca puso un pie fue América. Y precisamente fue en América donde consiguió sus mayores éxitos, pero nunca lo pudo visitar. Lo que sí que le causó fue grandes dilemas morales, y es una cosa muy importante, porque en aquel momento los españoles tuvieron grandes dilemas morales de cómo había que hacer la colonización europea, que ese más es un tema muy importante porque fue la única nación de aquellos años que realmente se planteó cuál era la forma en la que había que gobernar aquellos territorios que se iban conquistando. Bueno, han sido prácticamente 4 años de trabajo para sacar adelante esta novela, desde que la comencé a escribir en el pueblo de Medina de las Torres, en Badajoz, cuando la imaginé no como unas tardes con el emperador, sino como unas cartas al emperador. Pensaba haberlo escrito como unas cartas que Martín iba escribiendo al emperador, pero enseguida me di cuenta de que así no funcionaba, me hacía falta que estuvieran en relación, que pudieran hablarse el uno al otro, y ese fue el motivo de que finalmente lo cambiara y hablase de esas tardes en las cuales se van hablando entre ellos. Y para escribir esta obra me he tenido que leer cantidades ingentes de información simplemente por haceros una pequeña relación. La historia general y natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, las décadas del Nuevo Mundo de Pedro Martí de Anglería, la historia de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas en 3 tomos, la historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano de Antonio de Herrera, y como libros más modernos os puedo citar también las 900 páginas del Imperio Español de Hugh Thomas y las 990 páginas con letra muy pequeña de la última biografía escrita sobre Carlos V, que es la de Geoffrey Parker, que es un libro, la verdad es que muy bien escrito, muy bien documentado, pero como os digo, es una documentación, la verdad es que exhaustiva. Y bueno, finalmente, para poder completar el ciclo de la novela y para poder culminarla, lo que hice fue retirarme al monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos. Me encerré allí 4 días en una pequeña celda como las que tenían las celdas de los monasterios medievales, es decir, que con muchas más comodidades que un monasterio. Y en este pequeño retiro de paz y de calma pude por fin cerrar el ciclo de la novela, que se me resistía un poquito, y allí fue donde finalmente conseguí cerrar toda la novela, que de todas formas tampoco hubiese sido posible sin toda la ayuda que he tenido pues, de todas las personas que me han corregido, tanto el equipo editorial de la editorial Grijalbo, como todos los amigos y familiares que han leído la obra y que me han ido dando sus consejos y sus apreciaciones. Evidentemente, una novela como esta no puede ser solamente labor de uno. Ahora solo me queda pues desearos que estas tardes que nacieron en mi imaginación y que ahora están plasmadas en este libro, pues que os sirvan a vosotros también para trasladaros 500 años atrás y que podáis llegar de nuevo a esta época. Fue una época convulsa, fue una época violenta, como es normal en todo momento de conquista, pero fue también, yo considero, el comienzo de la globalización, o de lo que consideramos la globalización, es decir, el primer momento en el cual todas las culturas de la Tierra y todos los pueblos, exceptuando Oceanía, que se descubrirá un poquito más tarde, todos los pueblos van a estar ya en una comunión, van a estar todos los pueblos juntos a partir de ese momento. En esta lucha va a haber pueblos que se van a imponer su cultura, la cultura europea en general se va a imponer en América, habrá culturas que desaparecerán, como las culturas del Caribe, pero en general lo que se va a dar lugar es a una cultura mestiza. Las culturas americanas actuales, las actuales naciones como México, Colombia, Venezuela o Bolivia o Perú, son pueblos que han nacido del mestizaje, son pueblos con una gran parte de su cultura europea,
pero que han sabido también mantener su cultura indígena y eso es lo que las hace tan ricas, que son países que han nacido del mestizaje. Hay algunas personas que consideran que desde el presente tenemos que juzgar a las personas que nos precedieron y que podemos condenarles o al oprobio o podemos condenarles al olvido o que debemos hacerlo. Yo considero que no hay que hacerlo así. Nosotros estamos ahora en nuestro presente. Lo que debemos hacer con el pasado es, en primer lugar, conocerlo y, en segundo lugar, tratar de comprenderlo. Y si puede ser de las manos de una ficción literaria como esta, pues yo creo que mucho mejor. Muchas gracias. Gracias. Me has comentado al principio lo de la claridad y creo que ha quedado ahora expuesto en directo mucho más claro, ¿no? De todo lo que has dicho de documentación y eso, lo que más he envidiado ha sido lo de la celda en el monasterio, porque Sí. creo que lo deberíamos de hacer todo, que seguramente es muy higiénico. Es muy recomendable. Y desde luego el ejemplo de la historia es que mucho no ha evolucionado, porque a veces tardamos tanto con el tren y la catenaria, lo mismo que el emperador en pasar Reynosa. Cierto. Una cosa que te iba a plantear, pero que la has hablado, sería un poco el cómo integrar ficción y historia, que al fin y al cabo es la clave, ¿no? Y de aquí haces una reflexión sobre cómo se fusionan ambas cosas, que ya sé que lógicamente el oficio, la escritura, los propios hechos te llevan a un encadenamiento, pero llegará un momento seguramente que planteo que hay un pulso entre, dijéramos, el historiador que quiere ser riguroso y el escritor que quiere ir un poco más allá en la ficción, ¿no? Exacto. Tienes que tratar de ser riguroso, yo creo que hasta el nivel de lo verosímil. Lo que no puedes hacer es que los personajes históricos cometan errores o que hagan cosas que evidentemente nunca pudieron hacer o ponerles en sitios donde nunca pudieron estar, pero dentro de eso tú luego tienes que tener una cierta libertad para poder jugar con los personajes y hacer un poco que la ficción corra, porque realmente lo que la gente al final quiere es coger un libro para, quizá también para aprender, pero sobre todo para entretenerse. Y como dijo aquí una amiga mía que la tengo aquí, que es también correctora de mis libros, me lo dice siempre, dice, el lector es muy listo. Dice, el lector es muy listo y cuando tú haces un juego en el cual colocas a un personaje ficticio con un personaje real y les haces que hagan cosas que pueden salirse un poco de lo normal, el lector sabe que estás haciendo un juego con él y entiende esa broma. No hace falta ser riguroso hasta el nivel de la precisión absoluta, porque si no al final lo que estás convirtiendo es un libro de historia que no es el caso. Después de tantos años y de meterte de lleno en esta especie de inmersión, ¿cómo definirías a la figura de Carlos V dentro de lo que es la historia? Es decir, ¿se le conoce bien después de tantos libros y tantos retratos o qué imagen tenemos de él? Yo creo que es una figura muy bien conocida porque, como decía, no hay personajes sobre el que se haya escrito más, pero quizás este aspecto más íntimo de Carlos V es lo que se conoce menos o lo que genera más dudas. ¿Qué podía haber en la mente de esa persona para, siendo la persona más poderosa del mundo, decidir renunciar absolutamente a todo y enterrarse prácticamente en vida en un lugar alejado de todo? Y además renunciando prácticamente a todo. Él tuvo momentos en los que todavía quiso interesarse por las cosas que ocurrían en el reino, pero enseguida se dio cuenta de que era mejor olvidarse de todo, descansar y no pensar más que prácticamente en rezar. Él era persona de 2 misas diarias y simplemente eso y que la atendiesen de los múltiples padecimientos que tenía, porque la verdad es que los 2 años que pasa en Yuste, el pobre va a tener gota, tenía ataques de epilepsia y terminó muriendo de una doble infección de paludismo. O sea que el hombre lo pasó realmente mal en ese retiro en Cáceres. ¿Hubo algún tipo de, no sé, deslumbramiento o hecho casual o azaroso que te lleva a decidir, me voy a inclinar por Carlos V y voy a empezar esta novela, teniendo en cuenta que hay tantos personajes históricos? Sí, realmente mi primera intención no fue narrar la figura de Carlos V, sino narrar los acontecimientos que ocurren en América. Entonces yo quería contar lo que pasó en esas primeras expediciones en Panamá, que me parecen absolutamente extraordinarias, y fue a través de esas primeras expediciones cuando dije, bueno, y si es alguien que ha estado allí quien se lo cuenta a Carlos V, ¿cómo podría funcionar eso? Y entonces de ahí nació esa idea, pero no nació como una idea de contar la vida de Carlos V. La paradoja, digo como lector, luego aquí cuando lean los libros cada uno a lo mejor tiene su opinión, que a mí me parece un elogio, es que me parece más interesante a veces, o muchas veces,
más el personaje de ficción que Carlos V. Sí, claro. Y hay gente que te dirá que eso es Sí. lo contrario, ¿no? Que es algo negativo. Sí, bueno, eso ya luego los lectores juzgarán. Yo creo que en la primera parte de la novela es mucho lo que Martín le va contando a Carlos V y Carlos V cada vez que va cogiendo más confianza es el que le va a ir contando todas las confidencias hasta llegar a los últimos momentos de la novela cuando Carlos V ya, por decirlo así, se desahoga del todo y le termina contando cosas que no ha contado prácticamente a nadie o que mantuvo en secreto incluso hasta después de su muerte, que las dejó atadas, pero no quiso que nadie supiera de ellas hasta que él murió. Entonces, bueno, yo creo que al final es un juego entre los dos personajes. Sí que es verdad que al principio el peso está más en Martín, pero luego creo que Carlos V va cogiendo más fuerza cada vez. ¿Cómo es el equilibrio ese entre lo verídico y, dijéramos, y lo inventado? Es decir, hay dos hojas de ruta Sí, que a veces confluyen y a veces no, y eso es un poco esquizofrénico. Entre otras sí. cosas porque hay cosas que nos han dicho que eran verídicas y a lo mejor no lo son. Sí, hay que leer mucho y además es que es muy difícil porque incluso las mismas fuentes no son compatibles a veces. Lees, por ejemplo, a Fray Bartolomé de las Casas, que es una persona muy indigenista que estaba en contra de lo que estaban haciendo los españoles en América, y lees un relato que es totalmente distinto al que puede tener Gonzalo Fernández de Oviedo o al que puede tener Antonio de Herrera, que son más digamos, pro españoles. Tienes que hacer un balance entre las dos cosas, tratar de evitar las exageraciones que dijeron cada uno de ellos y tratar de sacar tu propio discurso. Y luego los personajes ficticios, al final lo que te van a valer es para, metiéndoles en esas situaciones, hacer que tú puedas contar lo que te dé un poco la gana con esas situaciones. De estos personajes que has además desgranado aquí, ¿cuál, dijéramos, te identificas tú más con él o eso no Sí. existe en una novela histórica? No es que tanto que me identifique con él, pero hay un personaje que me ha encantado retratar, que es Alonso de Ojeda. Es un personaje que es un gruñón total, está siempre quejándose de todo, eso, empuña la espada en cualquier momento, es un mal hablado, discute con todo el mundo y me he divertido, la verdad, muchísimo creando ese personaje. Ese me ha gustado especialmente. Tú en las tres novelas has abonado, sembrado cosas que son completamente casi opuestas. Ujú. ¿Qué es lo que te lleva, no digo en un caso concreto, por ejemplo, con el de Carlos V que lo hemos hablado, qué es lo que te lleva a bucear en la historia, a decidir de repente Sí. aquí hay un relato, ¿no? Bueno, pues hay cosas a veces que lees, yo la verdad es que leo muchísimo de todas las cosas, pero hay veces que lees una cosa que dices, madre mía, esto supera, pero con muchísimo cualquier tipo de ficción. El relato de la primera vuelta al mundo, evidentemente, es una cosa que te la crees porque sabes que ha pasado, pero es absolutamente increíble lo que pudieron hacer. Yo siempre he dicho, me parece más arriesgado y más osado dar la vuelta al mundo en aquel tiempo que ir a la luna en los años 60. O sea, lo que hicieron los españoles en aquel momento fue una osadía total. Y lo que hicieron los españoles, por ejemplo, aquí en la conquista de toda la costa de Panamá y de Colombia es absolutamente asombroso. O sea, es que es increíble cuando lo lees todas las penurias que pudieron pasar. Y yo la verdad es que cuando leo sobre esos pasajes digo, aquí hay una novela, aquí hay una trama suficientemente buena para contar una historia alrededor de ella. Como escritor, cuando estás lógicamente en la soledad que pide escribir, te sientes más a gusto construyendo diálogos, esa especie de monólogo donde a lo mejor tú sueltas más esa capacidad que tienes donde se une el lector y el escritor. Sí, me siento más cómodo yo creo en el diálogo y sobre todo y cada vez me voy dando más cuenta de que me cuesta muchísimo escribir en tercera persona. Necesito siempre escribir en primera persona. Y de hecho la segunda novela de La ciudad enfurecida, que la escribí en tercera persona entera y la tuve que cambiar porque no me gustaba cómo había quedado. Y al final por eso fue por lo que decidí que hablas en 7 personajes, que son cada uno va contando su parte de la historia. Me voy dando cuenta de que si no lo cuento en primera persona no me funciona. Y yo creo que el motivo es que cuando tú cuando narras en tercera persona tiendes a juzgar. Entonces juzgas a los personajes y al lector se los presentas ya juzgados. Este es el bueno, este es el malo. Y yo no quiero eso. Yo quiero que sean los propios personajes los que hablen y sea el lector el que los juzgue. Cuéntanos un poco cómo es eso que llamamos la cocina del escritor, ¿no? Porque dices 4 años para escribir el libro, lógico, algunos a lo mejor necesitarían más, pero cómo es el día a día a la hora de afrontar un esquema de trabajo, Mm. rutinas, etc. Yo rutinas tengo bastante pocas. Puede haber días que estoy muy inspirado y pueden salir un montón de páginas. Puedo decir que igual, yo qué sé, 8, 9, 10 páginas en un día, que es muchísimo. Semanas que igual no es capaz de escribir una.
y luego soy un relector y corrector compulsivo. Cada vez que leo una cosa, hasta que no me gusta cómo ha quedado exactamente la trama o hasta que no encuentro la frase precisa, le doy 1000 vueltas hasta que consigo encontrarlo. Releo muchísimo y me gusta también que lo que dicen que tenga riqueza literaria. Tratar de que realmente sean bonitas las frases, que sean expresivas. No me gusta cuando leo un libro en el cual las frases son ramplonas, no transmiten nada, pues no me gusta. Me gusta que eso, que haya verdadera literatura. Que luego también hay que tener cuidado porque a veces si no puedes convertir esto casi en una obra como un poco más teatral, que parezca falso lo que están diciendo. Entonces tienes que tratar de compensar esa parte demasiado teatral y tampoco eso, un lenguaje demasiado llano, una compensación. ¿Crees que esa etiqueta que yo hablaba al principio de novela histórica a veces ha perjudicado a lo que de verdad debe ser una novela histórica? Creo que puede que sí, porque hay mucha gente y lo sé, vamos, que en cuanto coge una novela lo primero que te van a decir es, no, eso no pasó así, y esto no fue tal sitio, y esto que has contado yo creo que no pudo pasar así. Bueno, pues es que puede que sea así, pero esto no es un libro de historia. Si quieres historia puedes leerla en todos los sitios donde quieras. Esto es una ficción, entonces tienes que entender ese juego, sabes que el escritor te va a engañar en algunos momentos y tienes que entender ese engaño. Lo mismo que yo, por ejemplo, cuando leo, yo qué sé, pues una novela que a mí me encanta, Sinué el egipcio, pues sí, ya sé que a Sinué es un personaje inventado y que está con los faraones egipcios, ya sé que no le pasaron esas cosas, pero entiendo el juego y me río cuando leo la novela. Pues es lo que yo creo que tiene que hacer el lector, comprender ese juego también. Aquí has incluido a Santander. Ujú. No sé si en tu equipaje llevas Sí. contigo para futuras historias hay algún personaje histórico o no sé, alguna época Sí. determinada que te gustaría recrear en un libro. De Cantabria, me refiero. Ahora mismo en mi mente ahora mismo no está en Cantabria, estoy pensando en Digo otras. que no sea Sí, Revilla, sí. que no sea No, no. Revilla. No estoy ahora mismo pensando en ninguna historia centrada en Cantabria, tengo otras ideas en la cabeza, pero no descarto que también puedan surgir cosas, porque también la historia de Cantabria es una historia riquísima y seguro que en el futuro pues, pueden salir nuevas ideas. Me recuerdo antes, que no es por hacer el chiste, pero Sí. cuando hablabas de las fuentes opuestas que luego te llevan a Mm, confusión, pues que la polarización ha existido siempre, ¿no? sí. Es un tema histórico en realidad que también ha estado ahí. Claro que sí. Y muchas de las cosas, muchas de las actitudes que ves al final en estos personajes, dices, son actitudes de políticos de hoy en día. Muchas de las decisiones que toman, los engaños, cómo se llevan a unos para quitárselos a otros, es decir, todo ese tipo de juegos políticos han existido desde la época romana, en época medieval y siguen existiendo hoy en día. Y muchas veces cuando lo estás escribiendo, a veces te da incluso ganas de hacer el juego, de meter pequeños chistes actuales en la trama, porque dices, esto la gente lo va a pillar por el contexto actual, que a veces sí que dan ganas. Sí. ¿Hay algún personaje de esos, aunque esté muy trillado? Al fin y al cabo pasaba lo mismo con Carlos V y lo has plasmado, pero que te gustaría adentrarte en él o que le tengas ahí casi como un ideal, que digas, bueno, aquí puede haber Sí, el reto del desafío de una sí. verdadera ficción, no sé. Yo creo que va a haber más personajes de aquella época del siglo XVI, porque esos personajes españoles de aquella época son alucinantes todos, como pudo ser también Cabeza de Vaca, por ejemplo, que es otro personaje también fundamental, o el mismo Pizarro, que Pizarro aparece en esta novela porque también estuvo aquí, aunque luego su mayor logro fue la conquista del Imperio Inca, pero también aparece, y son todos personajes alucinantes, porque dices, una persona que ha salido de Cáceres o de Badajoz, que este seguro no ha visto el mar en su vida y de repente le ves navegando con una facilidad, moviéndose por la selva amazónica, recorriendo manglares, subiendo sierras totalmente inaccesibles. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Qué tenían esta gente dentro para ser capaces de trasladarse al otro lugar, al otro lado del mundo y comportarse de esta manera? Son personajes que son tan maravillosos que sí, que dan para muchas novelas. ¿Qué tiene que tener, en tu opinión, despojando del calificativo histórico, Sí. etcétera, lo que es la escritura? O sea, ¿tú cómo concibes eso que se llama estilo y que es Ujú. tan difícil de definir? Para mí la novela tiene que tener estructura, una estructura general, eso es muy importante, es decir, que la novela cuando la leas sientas que has cerrado un círculo, que no te queden cabos sueltos por ningún lado, y luego lo que te comentaba antes, mucha riqueza literaria, que cuando leas digas, "Jo, me está gustando lo que estoy leyendo, me parece que las frases tienen hondura, que realmente de esta frase me voy a querer acordar cuando piense en la novela. A mí hay muchas novelas que igual aún hoy me sigo acordando de la frase que leí e incluso podía decir hasta qué lugar de la página lo leí porque digo, jo, qué frase tan bonita, esto me gusta recordarlo. Entonces a mí me gustaría
pues que también que en mis libros la gente dijera qué frase tan bonita o qué pasaje tan bonito cuando dialogan Martín con pues, lo que has leído tú antes, por ejemplo, ese diálogo entre Martín y el emperador, pues que te quedes con esos momentos íntimos y que sientas que eso cuando lo leíste te produjo un goce. Estoy pensando, por ejemplo, en el Adriano de Marguerite y Yourcenar, Mucho, sí. que es una novela histórica, pero que sobre todo es pura y dura literatura, Sí, además reflejando cada fragmento lo que acabas de decir, ¿no? Sería una exactamente. especie de ideal, ¿no? Ese para mí es una de mis referencias literarias. Le utilizo mucho como para sacar ideas, para ver formas de contar las cosas. También, por ejemplo, Juliano el Apóstata de Gore Vidal es otro libro que me gusta muchísimo y que también en este caso me viene muy bien porque está hablando también de un emperador. Entonces, al final, normalmente las dificultades y las responsabilidades, da igual que el emperador sea de época romana o de época moderna, son las mismas. Y a veces encuentro referencias en esos personajes que luego me sirven a mí para construir pasajes del libro. Pero sí, efectivamente, la referencia que has dicho para mí es de las que más me gustan porque es una novela, eso que es que tiene riqueza literaria en cada línea. Y el Sergio Martínez, que empezaba hace 15 años, bueno, cronológicamente con la primera novela 10 prácticamente, más, que ha aprendido para bien y para mal. Pues para lo que he aprendido sobre todo es una de las cosas lo que decía antes, que el lector es muy inteligente, que no tienes que tratar de dárselo todo masticado, que el lector va a saber leer entre líneas y enlazar unas cosas con otras, que no tienes que ser repetitivo. Eso sobre todo, a mí una cosa que me molesta mucho en la escritura es cuando me cuentan una cosa y 20 páginas después me vuelven a repetir lo mismo y digo, no, que eso ya lo he leído, no me lo cuentes. Además es que te das cuenta enseguida cuando te están repitiendo un mismo tema. Entonces trato de evitar esas cosas y trato sobre todo al final de que el autor se entretenga y si puede ser también pues que se emocione, que algo dentro de él le toque la fibra, que sea capaz de vivir en los personajes que está viendo, que sea capaz de vivir un poco con lo que pudieron sentir esas personas. Si ahora llega Netflix y te dice que y hace una serie con Tardes con el Emperador, ¿qué dices? Adelante. Sí, eso sería una buena idea, sí. Y además, una cosa que tú contabas antes, es un libro muy cinematográfico, porque especialmente está contado mucho también como flashbacks. Al final lo lees y dices, bueno, es que esto me recuerda, por ejemplo, por poner una referencia que todos conocemos, es muy Forrest Gump o es muy Tomates Verdes Fritos. Son personas que hablan entre ellas y de repente uno le dice al otro, ¿te acuerdas de lo que me pasó cuando? Y entonces te vas atrás y estás hablando de cosas que pasaron hace 50 años. Y luego vuelves a la conversación y luego vuelves atrás. Entonces, a mí esa forma de narrar no, yo no creo, me parece que no es muy habitual y a mí me pareció muy sugerente de poder contarlo todo con una forma que es bastante cinematográfica. Dos últimas cosas. ¿En qué medida crees que no sé, directamente inteligencia artificial, nuevas tecnologías, perversión, tergiversación, va a trastocar sobre todo lo que es memoria, vuelta al pasado, esa necesidad del pasado, como te referías tú antes? Eso por un lado. Sí. Y quizá para terminar también me gustaría que comentaras o que opinaras, ya que esto también lo toca, esa tendencia que ha habido en muchos países de Latinoamérica a borrar, dijéramos, el peso de la historia de España. Sí. En cuanto a lo de la inteligencia artificial, pues os voy a ser lo más sincero que pueda con este tema. Yo he pensado, digo, ¿me podrá ayudar a mí ChatGPT cuando estoy escribiendo a darme ideas? Y lo probé. Y digo, ¿cuándo te puede servir? Pues, por ejemplo, imaginaos que estás atascado totalmente en una línea que no eres capaz de mover el argumento de ninguna manera y le puedes decir, dame 5 ideas para continuar con esto. Y te las da. El problema que tiene ChatGPT y motivo por el cual yo no lo he utilizado y prácticamente no me ha servido para nada es que te suele dar ideas del tipo, sí, una princesa fantasiosa en un reino, no sé qué, y aparecen dragones. Digo, bueno, ya, eso ya lo sé hacer yo también. Digo, pero dame algo que realmente sea interesante, algo que tenga realmente trama. No te lo da. De momento no te lo da. Ahora tú le dices a ChatGPT, hazme una historia de fantasía con princesas y dragones y te escribe 15 folios en 3 segundos. Pero es una historia a la que le falta chicha. No tiene realmente esa fuerza narrativa. Afortunadamente. Aunque puede que llegue. El otro día leí un comentario de un tuit que me gustó mucho, creo que era una chica polaca, que dijo, el problema de la inteligencia artificial es que se suponía que nos iban a lavar la ropa y limpiar el baño para que nosotros pudiéramos dedicarnos al arte y están haciendo arte para que nosotros sigamos limpiando el baño. Así que no sé dónde llegaremos. Y en relación al otro que dices, efectivamente yo creo que la historia no se debe borrar, y menos aún esos países que son fruto del mestizaje. Pero es que yo lo digo de ellos, lo mismo que lo digo de mi país. España es un país que es una mezcla de culturas absoluta.
Aquí tenemos los íberos, tenemos los romanos, los visigodos, los árabes. ¿Qué tenemos que poner nosotros a quejarnos ahora y a decir que queremos que nos pidan perdón porque nos invadieron los árabes, nos invadieron los italianos? Yo creo que no tiene sentido. Tú tienes que saber que tu historia es la que es y la cultura de esos países es una cultura mestiza. Tienen cultura europea y tienen cultura americana. Y la riqueza de ellos, yo he estado varias veces en México, es un país de una cultura riquísima, que da gusto estar allí. Te sientes como en España y a la vez sabes que estás en otro sitio. Yo creo que esa cultura hay que mantenerla y hay que reconocerla. Y es una pena que se empeñen en tratar de borrar esa parte de su historia porque además es que es la suya. No la pueden perder. Por cierto, te lo pregunto como escritor, porque lo suelo hacer con todos. Estamos en una sociedad ahora, ya termino con esto, en la que cada vez se escucha menos. Y no sé si vuestra labor, precisamente, en cierto modo, está en paliar eso. ¿No? Tanto la lectura como tal, que no deja de ser una conversación, como en hacer que sobre todo las nuevas generaciones escuchen más allá de las redes y los móviles. Pues sí, porque sobre todo la lectura lo que tienes es una cosa, es que cuando tú te metes en un libro no vas a leer 5 segundos y hacer otra cosa. Si te metes a leer, al final vas a estar unas cuantas horas leyendo. Y eso te hace reflexionar y entender lo que estás leyendo, no tiene nada que ver. Y lo mismo que ahora mismo eso, ves el debate político y ves que no se escucha, un político habla y el otro no está escuchando, sino que está con su discurso y no le va a escuchar, porque va a decir el suyo. Al menos cuando se lee, tú sabes que la gente te va a estar atendiendo al menos o te va a estar prestando atención durante un tiempo a lo que has querido poner ahí. Y eso yo creo que sí que efectivamente es fundamental. Estamos acostumbrándonos cada vez a periodos más cortos de atención y somos incapaces de mantener la atención seguida a más de un minuto en nada. Entonces, bueno, pues la literatura yo creo que nos mantiene un poco en esa, al menos en la posibilidad de centrarnos en algo durante un tiempo. Muchas gracias, Sergio. Bueno, aquí hay gente que te conoce muchísimo mejor que yo y seguramente tendrá por ahí inquietudes, curiosidades, al margen de no haber leído el libro todavía. Claro. Sé que alguno ya lo ha leído entero, ¿eh? en 3 días, una persona. Que me ha maravillado cuando lo he sabido esta mañana. Muchas gracias, me ha encantado escucharle. El emperador nació en un retrete, vivió 58 años y los 2 últimos con bastantes achaques. El otro personaje que a usted le gusta tanto, Alonso de Ojeda, era 34 años mayor que él y los 5 últimos los pasó con depresión. ¿Cuál cree usted que era la causa de su tristeza? Pues en el caso de Alonso de Ojeda es un poco parecido y de hecho Carlos V se va a ver reflejado en Alonso de Ojeda, en que Alonso de Ojeda también era una persona muy arrepentida y con muchísimos remordimientos. Él había sido una persona que cuando tuvo que empuñar la espada lo hizo y pasó por encima de quien tuviera que pasar, pero todo eso que le iba ocurriendo iba pesando en su conciencia y en un momento determinado él cuando se retira a Santo Domingo dice que sus últimos años los quiere pasar encerrado en un monasterio y simplemente para poder reflexionar y eso, entrar, digamos, en el cielo perdonado de sus pecados. Es una figura, la verdad es que es súper interesante y además yo jugué mucho, en la novela he jugado mucho con ese momento que comentas, que es el momento en el que Alonso de Ojeda también decide retirarse de todo, retirarse del mundo y encerrarse en un monasterio. Solo que a Alonso de Ojeda no le fue tan bien como a Carlos V porque incluso vivió menos en el monasterio que Carlos. Bueno, ya te lo he dicho antes. 3 días, pero intensos, ¿eh? No es que se vean 3 días. Desde el jueves por la noche hasta entregarle de vuelta el lunes. No, me encanta porque las crónicas de India son pesadísimas de leer. Para mí. Y Martín del Puerto le cuenta al emperador, y no voy a destripar nada, ¿eh? Todo lo que ha ocurrido hasta que él llega a España con 17 años... que cuenta todo lo de atrás, que el emperador solo lo sabía por las crónicas y que el tal Martín tampoco le gustaba lo que ponían las crónicas. Y esa es una parte que a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Sí. Y lo más importante, que te lo he dicho antes, lo bien que queda el emperador. Con qué elegancia y con qué finura está tratada la figura del emperador, que es lo más grande de aquel siglo, o sea, que más vale que lo tratemos bien, ¿no? Sí. A mí me ha gustado muchísimo. No os asustéis por las 700 casi páginas que de verdad se leen muy bien, ¿eh? Pero muy bien. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Pues sí, efectivamente, la figura de Carlos V yo la he tratado con mucho respeto, con el respeto que merece y además
hay que tener cuidado porque eso, estás contando su vida histórica, pero a la vez también estás reflejando su vida más íntima. Entonces, bueno, a veces me he permitido incluso juegos de que él le cuenta incluso sus pequeñas minucias a Martín del Puerto, pero lo he hecho siempre eso, desde el respeto de la figura. Me parece que es importante mantener la majestad que tuvo esa figura histórica. Más cosas. Toma, qué miedo tenéis a los spoilers, ¿eh? Espera un segundo. Si no, no te oyen los que están grabando. Que si te inspiraste en alguien para hacer algún personaje. Al final, muchos de los personajes piensas en personas reales para tratar de recrearlos, porque es más sencillo. Entonces, aunque no es exactamente una persona, pero puede ser que, por ejemplo, la forma de hablar o alguna expresión concreta, dices, bueno, esto se lo oí no sé, a no sé quién, pero puede estar bien que lo coja de aquí y se lo ponga a este personaje. Entonces sí que hay muchos personajes que al final te resulta más fácil imaginártelos, a veces incluso físicamente. Dices, ¿cómo es esa persona? Y pues pienso en un amigo mío y cada vez que lo tenga que describir, pues lo describo como mi amigo. No tengo que estar, porque se pueden producir errores, muchísimos. Puedes haber dicho en una página que el personaje tiene los ojos verdes y 200 páginas después dices que los tiene marrones. Es normal. Entonces te resulta más fácil si piensas en alguien y le describes siempre igual. Decías que, o por lo que has contado y lo que conocemos de la historia, el ir a América no era irse de vacaciones a Cancún. O sea, había muchas posibilidades de acabar muerto o de participar en alguno de los éxitos y tal, pero parece ser que tampoco el asentamiento era algo que se producía. En el caso de Martín del Puerto, ¿qué prototipo de personaje español representa? O sea, más allá de que es un personaje de ficción, pero entiendo que representa un arquetipo. Sí, es un personaje que quizá no aparece tanto en las crónicas porque no es de los grandes personajes. No es ni Vasco Núñez Balboa, ni es Alonso de Ojeda, no es un capitán, no es un gobernador, sino que es un marinero de base. Es una persona que va a tratar de obtener riquezas, a tratar de obtener algo mejor de lo que tenía en España. Esa gente no iba a América porque sí, como dices tú, de vacaciones, iban porque en España vivían en una situación de pobreza muy grande y trataban de encontrar en América lo que aquí no tenían. Entonces son personas sencillas, también probablemente muy, muy ignorantes y al final iban pues a lo que podían conseguir allí. Y el arquetipo es eso, no es la gran figura del descubrimiento, no es la gran figura que podemos tener en las obras clásicas, pero es una persona que es muy de la calle, es una persona real como puede ser cualquier ciudadano del siglo XVI en España. Sí, era habitual. Había algunos que preferían mantener por ejemplo, muchos de ellos cuando dejaban de guerrear, igual conseguían tierras y se asentaban, la mayor parte de ellos sobre todo en la zona de las islas, en la Española y Cuba en esos primeros años, pero también hubo muchos que regresaron a España. Y la comunicación además empezó a haber muchísimos viajes. A nosotros nos puede parecer ahora cómo era la forma de comunicarse, pero es que cuando lees las crónicas ves que estaban muy al tanto de las cosas que pasaban en España. Y eso era porque los correos funcionaban, iba muchísima información en los barcos. Y de hecho, por ejemplo, en el libro se narra, cuando va a venir alguno de los gobernadores, ya saben de antemano que el nuevo gobernador les va a llegar. Eso quiere decir que las informaciones corrían de un sitio a otro del Atlántico. Sí. Ya salían 87 flotas de barcos al año. Aunque fueran 60. Sí. Es mucho barco yendo a América y volviendo. Muchísimo, muchísimo. La comunicación era continua y a mí me sorprendió eso. A veces yo, cuando lo piensas, además, a veces que en la trama dices, me interesa que esta persona sepa no sé qué, y yo pienso a veces, pero ¿cómo vas a saber eso si eso pasa tal? Y dices, no, es que es muy fácil, porque es que en la isla de al lado lo sabían, con lo cual es muy fácil que esa información ya hubiese corrido. Y efectivamente te das cuenta de que había muchísima comunicación entre España y los territorios americanos. Lo del asentamiento este loco, Sí. que me ha hecho recordar, por ejemplo, a Lope de Aguirre, Sí. que era más a menudo probablemente lo que... Sí. Eso el cine lo ha explotado mucho, ¿no? Con las películas de Herzog, de Sí. Fitzcarraldo. Exacto. El asentamiento en Santa María de la Antigua del Darién es absolutamente descabellado. Es el peor sitio después de haberse asentado en otro peor, que era todavía San Sebastián de Urabá. Primero se asentaron en uno y fue tan malo que no duró ni unos meses. Cambian a Santa María de la Antigua, que es igual de malo, y finalmente esas poblaciones no llegan a prosperar. De hecho, esa ciudad se ha redescubierto hace poco mediante unas excavaciones arqueológicas y ahora hay un parque
arqueológico que se puede visitar, pero fue una ciudad que desapareció durante casi 4 siglos. Pero es que ciudades más grandes como Akla, que fue un puerto muy importante, también desapareció. O sea, es que, como digo en el libro, este territorio se come hasta las piedras. O sea, la selva se come todo. Y había asentamientos que no duraban prácticamente nada. Un suspiro. Sergio, Hola, Marcos. has comentado que prefieres que se juzgue, sean los personajes los que valoren y juzguen y no lo hagas tú. Entonces, ¿alguno de esos personajes ha entrado en la dualidad entre si esto es bueno, esto es malo? ¿Algún personaje ha defendido y has jugado con ese debate sobre Sí. lo que fue? Mucho en el propio protagonista. El propio Martín del Puerto muchas veces reflexiona sobre las cosas que hizo, se arrepiente de muchas cosas que hizo y precisamente cuando se las cuenta al emperador es cuando él se da cuenta de todo lo que le ha pasado. Es casi eso, 40 años después de las cosas que le ocurrieron, es cuando dice, madre mía, qué cosas hicimos o cómo pudimos hacer aquello en aquel momento. Entonces él mismo reflexiona mucho sobre lo que le pasó. Y el propio Alonso de Ojeda, que es eso, una persona que fue gobernador, que tuvo todo el mando y que en el último momento decide también meterse en un monasterio porque no es capaz de aguantar con los remordimientos que tiene. Sí, sí, sí. Y además por ejemplo, Alonso de Ojeda es un personaje que lo mismo defiende con toda su fe lo que hizo, como al instante siguiente se pone a llorar pensando en lo mal que hizo las cosas. Entonces son personas que tienen mucha dualidad dentro, que tienen un... Sí, sí, entre ellos mismos, ya dentro de su propia personalidad, discuten mucho consigo mismo de las cosas que hicieron. Sí, sí. Sí. Bueno, yo no te conocía hasta ahora, pero conociéndote como hablas, ¿no han intentado los partidos políticos? No. y espero que no lo hagan. Nada. Que es que no lo escucho bien. Porque No, que no lo han intentado y espero que no lo hagan. ¿No lo he intentado? No. Bueno, no. pues que se escuchen, ¿eh? Bueno. Gracias. La historia está escrita por los vencedores. ¿Qué criterio tendrían desde la otra parte al leer tu novela? Pues yo creo que van a descubrir lo que yo digo, es también parte de su historia. Es decir, no deberían verlo como una historia impuesta por nosotros, sino que al final es una historia que también es suya. Es parte de su historia. Lo que decía antes, lo mismo como si nosotros ahora nos negáramos a que Roma nos invadió y dijéramos que nosotros seguimos siendo herederos de los íberos. Bueno, pues somos parte de íberos, pero somos sobre todo pues ciudadanos hispano-romanos. Roma nos conquistó, hubo sufrimiento, como en toda conquista, pero nosotros somos herederos de esa cultura. Y yo creo que los pueblos americanos son herederos de esa cultura. No deben renunciar a ella, deben tratar de entenderla y de comprenderla. Desde su punto de vista, yo creo que hay que respetarlo también y hay que entenderlo, pero no hay que borrarlo ni desde nuestro punto de vista actual juzgarlo o tratar de condenar eso al olvido o al castigo a esas personas. Simplemente comprenderlo y entenderlo. Y comprender las dos partes. Yo eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, lo del tema de la conquista de América parece que es casi más una empresa del pueblo español que de la propia corona, porque quitando la época de los reyes católicos, donde bueno, quizá hay más intervención directa o así, pero después parece como que es el propio pueblo el que va para allí y bueno, va conquistando las tierras para su rey. Sí. Y que bueno, que pues perfecto, pero que no se lo toma, por lo menos hasta un cierto momento. Sí. Y pensando precisamente en Carlos V, que ese Carlos V está muy implicado en la historia de Europa, porque bueno, le toca un momento histórico de mucho cuidado. ¿Qué conciencia tenía él o qué interés, qué empeño tenía él en el tema de la conquista americana, vamos a decir, o de la colonización y todo esto? Realmente para él fue un tema bastante secundario y es una pena, porque Carlos V es una figura que va a estar durante muchísimos años
empeñado y concentrado en las guerras europeas, sobre todo en su conflicto con el rey Francisco de Francia. Va a malgastar años y años de empeños estériles totalmente en guerrear con el rey de Francia para nada, para conquistar un trocito de aquí, perdiendo un trocito de allá, para enemistarse con el Papa por los territorios italianos. España dilapidó muchísimo dinero en guerras europeas. Es bien sabido que Carlos V estaba arruinado hasta al máximo con los banqueros alemanes, que eran los que le proporcionaban dinero para sus batallas europeas. Y luego tuvo un conflicto muy grande también con el tema de la religión. Para Carlos V fue muy duro el tema de que apareciera el protestantismo, el luteranismo, y eso le consumió muchísimos esfuerzos. Y como yo digo también en el libro, creo que hay un momento que Carlos V dice: el monarca que dice, o la persona que dice que puede estar en muchos empeños a la vez, miente. Si tú tienes tu cabeza centrada en un tema, la pierdes de otros sitios. Y yo creo que Carlos V no tuvo nunca una atención prioritaria hacia América, probablemente también porque las cosas allí discurrieron tan bien que es que prácticamente en 20 años habían conquistado un territorio que multiplicaba por 10 el territorio de España. Es que prácticamente el imperio azteca cae solo, el imperio inca cae rapidísimamente, se conquista toda Centroamérica muy rápido y en poquísimo tiempo, que a veces yo cuando lo veo cada vez me asombro más, pero es que hay un mapa que vi hace poco de los descubrimientos españoles en América y ya creo que era en 1570 había un español que había llegado a Alaska, pero Alaska a la punta de Alaska, prácticamente tocando ya con la Unión, con Rusia. O sea, es alucinante que un español en prácticamente 70 años después del descubrimiento de América ya hubiese llegado hasta la punta de Alaska. Entonces, bueno, fue una cosa que discurrió tan bien que yo creo que Carlos V no tuvo que poner demasiado empeño en los temas americanos y estuvo demasiado centrado en temas europeos que al final fueron muy estériles. El de Alaska es el de tu próximo libro. Podría ser, ese sí. Ese sí me gustaría. De hecho, creo que lleva el nombre la población de Alaska lleva el nombre del conquistador español que la descubrió. No recuerdo ahora mismo el nombre. Buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Le felicito porque la presentación del libro no puede ser más emotiva, más bonita, y yo creo que ha surgido en todos nosotros el interés firme de, desde luego, leerla. Y quitándole al señor Balboa, la idea está un poco de escribir sobre el hombre que ha ido a Alaska, porque estando en San Pedro de Cardeña, ¿no le entró usted el gusanillo de escribir algo sobre el Cid y su familia? Y luego aquí en Cantabria tenemos 3 personajes también interesantes, que es el marqués de Santillana, el de Comillas y el de Valdecilla. Sí. O sea que son 3 personajes. Yo le doy esas ideas para que vaya tomando nota. Pues sí. Y mis felicitaciones porque desde luego ha sido un placer escucharle. Muchas gracias. Pues hombre, la verdad es que historias se te ocurren de muchos personajes, de muchas cosas que te gustaría escribir. Luego al final muchas veces te pones a escribir de alguna o tratas de desarrollar una idea y ves que no hay mucho más de dónde tirar o no te sientes especialmente cómodo con esa historia y tiene que ser que te guste mucho o que sepas eso, darle formato realmente de novela. A veces, lo que estoy haciendo también ahora muchas veces, cuando encuentro una historia que no da para una novela, pues escribo un cuento. Entonces digo, bueno, pues esto por lo menos para un cuentito sí que me da. Entonces, bueno, es otra forma también a veces de recuperar esas historias que no dan para tanto desarrollo. Bueno, conociéndote será un cuento de 500 páginas. Puede ser. Bueno, parece que hay un horario que cumplir. Agradeceros a todos la presencia y sobre todo pues eso, esa claridad y esas ganas de contar cosas de Sergio, y esperemos que ahí fuera, porque en tu cuarto de hora habrá otro libro, ¿no? Y todavía quedarán por ahí para comprar libros, que es lo que hace falta. Muchas gracias a todos. Gracias. Sí. Digo que se me ha olvidado comentar que lo importante